Hoy vamos a trabajar en este Honda Civic 2008 que no quiere arrancar. Cuando giramos la llave en el switch, no sentimos el sonido característico del motor de arranque funcionando, o sea, no hay crank, lo que nos lleva a pensar que el motor de arranque puede estar fallando. Vamos a hacer unas pruebas sencillas para poder determinar si el motor de arranque está dañado. Comenzamos removiendo este protector plástico para tener acceso a la caja de fusibles y relays ubicado debajo del tablero. El tercer relay de la derecha es el relay del motor de arranque. Para comprobar su funcionamiento podemos intercambiarlo con el primero de la izquierda, que es del mismo tipo y se utiliza para accionar las ventanas. En este caso, al intercambiar los relays, el auto sigue sin arrancar, por lo que haremos otra prueba. Vamos a medir con el multímetro digital el voltaje en el campo de la bobina y en el contacto del relay. Comprobamos que al girar la llave en el switch, aparece el voltaje de la batería tanto en el campo de operación del relay como en el contacto. Para comprender mejor esta prueba, veámosla en el diagrama eléctrico del motor de arranque. Si tenemos el voltaje de la batería en el relay, significa que el fusible de 100 amperes está correcto, que el fusible de 50 amperes también está correcto y que el switch de ignición también funciona. Y habiendo ya comprobado el relay, tenemos que es muy probable que el motor de arranque esté dañado. Vamos entonces a cambiar el motor de arranque. Lo primero que haremos es desconectar la batería para evitar contactos con la electricidad. El motor de arranque está ubicado justo debajo del motor. Solo se puede acceder a él por la parte inferior del auto. El manual de servicio recomienda comenzar retirando el tubo de escape, pero es tan poco el espacio que proporcionaría que no lo vamos a quitar. Debo decirles que es bien difícil el acceso al motor de arranque. Comenzamos retirando el soporte del colector de admisión o el intake manifold bracket para acceder a los tornillos que sujetan al motor de arranque. Este soporte está sujeto por 3 tornillos. Utilizaremos un socket de 12 milímetros para sacarlos. El próximo paso es retirar las abrazaderas del arnés o harness clamps. Estas abrazaderas tienen un pequeño clip en su parte posterior que debemos apretarlas para poder retirarlas. Vamos a quitar el primero de los 2 tornillos que sujetan al motor de arranque. Utilizamos un socket de 14 milímetros. Está bien apretado y cuesta trabajo comenzar a zafarlo. Aquí les muestro cómo pude acceder a este tornillo. Debo decirles que es el más fácil de los dos por estar en la parte delantera. Ya hemos quitado el primer tornillo. El acceso al segundo tornillo del motor de arranque es bien difícil. Hay poco espacio. Para alcanzarlo, utilizo un ratchet de cabeza flexible y mango largo e introduzco la mano hasta donde me es posible.
Finalmente logramos sacar el segundo tornillo del motor de arranque. Ya podemos separar el motor de su posición, pero aún debemos desconectar los cables del solenoide y del motor. Debemos separar esta abrazadera plástica que sujeta los cables a esta pestaña del motor de arranque. Podemos utilizar un desarmador o cualquier herramienta que les sea útil. Desconectamos el cable del solenoide. Retiramos la goma protectora y utilizando un socket de 12 milímetros, retiramos la tuerca que sujeta el cable de alimentación del motor de arranque. Y finalmente podemos retirar el motor de arranque. Vamos a probar el motor de arranque que hemos retirado para estar seguros de que esté dañado. Conectamos la pinza negra con negativo de la batería del auto al cuerpo del motor de arranque y conectamos la pinza roja con positivo al tornillo de alimentación del motor de arranque. Utilizaremos un cable auxiliar para alimentar el solenoide. Vemos que el piñón de engrane, que debería salir hacia adelante y girar, se queda atascado. Este es el nuevo motor de arranque que instalaremos en el auto. Solo nos queda volver a instalar el motor de arranque nuevo en el auto. Vamos a hacer todo el proceso que vimos anteriormente de manera inversa. Una vez que hemos terminado la instalación del nuevo motor de arranque, conectamos la batería y vamos a probar el auto. El auto enciende nuevamente. Muchas gracias por ver este video.